Muy buenas noches. Damos inicio a Pulso Político, el programa de contingencia política de los lunes. Hoy, 11 de abril de este año 2022, como siempre en TVU, canal de la Universidad de Concepción. Nos acompañan en esta oportunidad dos invitados presenciales que están acá en nuestro estudio y que saludamos de inmediato. Enrique Van Rieselberghe, senador de la UDI. ¿Cómo le va, senador? Bienvenido. Muy bien, Francisco. Muchas gracias por la invitación. Bueno, senador, se cumple un mes del gobierno del presidente Gabriel Boric. ¿Qué le ha parecido este periodo? Sí, no, lo primero, Francisco, es decir que política es por sobre todo servir a las personas, servir a quienes lo están pasando especialmente más mal. Sí. Y en ese contexto yo lamento que la partida de la nueva administración haya tenido tantas dificultades que le hayan impedido servir de la manera más efectiva en los primeros meses, ¿no? A uno siempre como oposición puede estar tentado en tratar de celebrar que al opositor le vaya mal y todas esas cosas, pero lamentablemente si es que al gobierno de turno le va mal al país, pero le va mal especialmente a quienes dependen más de quienes ejercen la función pública, en este caso los más vulnerables. Yo espero que después de este periodo turbulento, tal y como lo calificó el mismo presidente, puedan venir, como decía otro presidente, tiempos mejores, para efectos de que se le pueda de verdad ayudar a las personas que lo están pasando más mal, en un contexto además en donde recién están empezando las dificultades, ¿eh? Yo proyecto un segundo semestre y un 2023 y de ahí para adelante de vacas flacas, un periodo bastante más difícil para el país en general, pero nuevamente en particular para quienes dependen más de las ayudas del mundo público. Pero se ha dicho que el presidente justamente ha reconocido que hubo algunos problemas en el comienzo, que está tratando de ordenar la casa, que lo ha dicho en el último gabinete político, que ha reconocido errores. ¿Le parece eso una buena señal del mandatario? Siempre reconocer un error genuinamente, auténticamente, es el primer paso para poder corregirlo. Si uno no reconoce pero que ahora esos errores son de la gente que trabaja con él, o usted lo hace, esos errores son de su equipo, de sus ministros, o usted lo hace como un error de él también, que es su gobierno. O sea, hay un axioma de la gestión que indica que la responsabilidad no se delega. O sea, si uno empieza a delegar la responsabilidad como líder de una organización, finalmente hay problemas mayores de gestión. Entonces, efectivamente, a él le toca liderar el gobierno y por lo tanto la responsabilidad de él no se delega y él también cae en falta. Sin embargo, él tiene un desafío mayúsculo porque la coalición de gobierno tiene distintos agentes, distintas partes, distintos partidos, mucho más atomizado que en otras ocasiones, y el desafío de poder alinearlos es sin duda alguna importante. Se le criticó mucho al gobierno en la estrategia en la Araucanía todavía, esto de buscar el diálogo más allá de los atentados, la situación en particular de la ministra Siches, que podemos comentar en breve, lo del término Gualmapu y otras cuestiones que han ocurrido que para algunos son errores comunicacionales, para otros no. Esto de imputar esta situación del vuelo con los migrantes, que probablemente sea la polémica mayor de todo el primer mes del gobierno del presidente Boric. Pero llevan un mes solamente, senador. ¿Cómo puede el gobierno enmendar el rumbo? ¿Qué tendría que hacer? Sí. Lo primero, decir que efectivamente los mayores errores o los errores más delicados se han presentado en el Ministerio del Interior, específicamente con la ministra. ¿Eso lo hace más grave? Lo que pasa es que la ministra del Interior o el Ministerio del Interior tiene varias responsabilidades, pero la que es más sensible tiene que ver con la gestión de la seguridad interna del país. Y la seguridad interna del país en general está pasando por dificultades en el norte con el tema de las migraciones, en todo el país en particular, y en las capitales regionales, en Concepción, en Los Ángeles, con el asunto de los baleos, que han proliferado mucho más fuertemente. Y en la provincia de Arauco y en la zona y en la macrozona sur también, digamos. Una cosa es comentar los hechos de violencia y terrorismo que hay en la macrozona, y otra cosa es vivir en la macrozona y sufrir
la pérdida o el baleo de un ser querido, de un abuelo, de un papá, que te quemen la casa. Entonces, yo creo que en el Ministerio del Interior no hay mucha holgura, o no hay holgura, definitivamente no hay ninguna holgura o no hay ningún espacio para no hacer una gestión efectiva en materia de seguridad y con el máximo sentido de urgencia. No hay mucho tiempo o mucho margen para errores, ¿eh? Entonces, a mí me da la impresión de que la ministra del Interior, bueno, su formación es médico, ¿eh? Y eventualmente uno pudiese quizás repensar si las competencias de ella, uno tiene características, talentos para ciertas cosas, y no para ciertas otras. Entonces, yo no estoy bien seguro, y con esto termino, Francisco, de si definitivamente la persona de la ministra del Interior hoy día, con sus fortalezas y sus debilidades, es definitivamente la persona más idónea para ejercer un rol tan significativo e importante para Chile, pero en particular para personas que están siendo gravemente afectadas en materia de seguridad. Hay quienes en su sector piden una interpelación a la ministra, otros piden su renuncia. ¿Usted encuentra que lo que ha sucedido da para que ella deje el Ministerio del Interior o le daría una oportunidad? O sea, la oportunidad ya se la dio el presidente, pero yo creo que en el Ministerio del Interior en particular no hay mucho espacio para muchas oportunidades. En otros ministerios puede que sí, porque hay menos urgencia, pero en el Ministerio del Interior, en particular con la situación específicamente de la macrozona, yo creo que no hay mucho espacio para aprendizajes, y si definitivamente siguen los errores no forzados, por decirlo de alguna manera, el presidente tendrá que revisar si es que lo que mejor ayuda a la gente que está siendo víctima de esta situación es el cambio finalmente de que él lidera esa carta. Por allá acabe. Sí, por favor. Brevemente una cosa, lo que pasa es que yo considero que haber levantado el estado de emergencia fue un error, ¿eh? Yo considero, al igual que quien me acompaña en el panel, considero que el diálogo es el camino, pero hay que complementarlo efectivamente con el máximo contexto de seguridad. Ahora, también entiendo de que durante la campaña el presidente Boric advirtió de que no lo iba a renovar y por lo tanto están en una dificultad, porque... no es culpa de la ministra en específico. Claro, entonces, pero hay una manera, creo yo, de salir jugando que en algún momento en su origen la deslizó el actual gobernador Rodrigo Díaz, que a mí me pareció de todo sentido y que creo que todavía es una herramienta que se podría utilizar y que tiene que ver con el consultarle a las personas, porque el gobierno actual tiene digamos, quiere marcar un sello ciudadano, y qué más ciudadano que hacer una consulta rápida, eso sí, porque no hay mucho tiempo, digamos, para ver si es que efectivamente las personas de la macrozona sur quieren o no quieren, pero deciden hubo una o no consulta deciden. Y en su sector la celebraron, que mayoritariamente los habitantes de la Araucanía, perdón, claro, estaban a favor de mantener el estado de excepción. Claro. ¿Usted pediría lo mismo acá? O sea, lo que pasa es que desde mi perspectiva podría ser una herramienta que le permitiría o que habilita al Ministerio del Interior para efectos de poder renovar, digamos, ¿no? Sí, los quiero llevar a la economía. La economía chilena está caliente, como dicen ahí algunos, por la inflación galopante, por esta proyección de una inflación del 10%. Ya hay una inflación acumulada del 9,4% en los últimos 12 meses, luego del IPC altísimo de marzo. ¿Qué pasa, senador Enrique van Rysselberghe? ¿Qué factores para usted influyen en esto? Se dice que hay causas o factores internacionales, pero también de la contingencia nacional. ¿Cómo lo ve? Sí, a mí efectivamente es una combinación de factores, pero en donde los factores internos no dejan de ser relevantes, ¿no? Parte del efecto precio que hoy día se está experimentando en la economía chilena tiene que ver por el conflicto entre Ucrania y Rusia. Sí. Hay un comentarista nacional que dice que en realidad, aunque uno no lo perciba, esta guerra ya es la tercera guerra mundial, aunque no hayan bombas nucleares, porque efectivamente en realidad es Rusia contra el resto de Europa. Entonces, bueno, sí, esta guerra internacional y las herramientas que se han utilizado para poder
abordarla, se han traducido en alzas de precios importantes en algunos insumos que se traducen finalmente en alzas de precios domésticas acá en la economía nacional. Pero a nivel local también, desde antes que explotara esta guerra, ya estábamos experimentando lo que es obvio, digamos, que es una combinación entre haber incrementado sustantivamente y en un horizonte corto de tiempo el poder de compra de las personas, porque cuando se liquidaron los fondos de ahorro para la vejez por un lado y cuando se entregó un IFE universal por otro, la gente, un número muy importante de personas se vio con mucha liquidez y con poder de compra. ¿Fueron un error esas políticas? No, o sea... Muchas de ellas del gobierno del presidente Piñera. Sí, lo que pasa es que esas medidas que le entregaron mucha platita en las cuentas corrientes o en las cuentas vistas de las personas, se combinaron además con restricciones por el lado de la provisión de bienes y servicios, porque estábamos en una situación de pandemia en donde por el lado de la producción no había muchos bienes, ¿eh? Y es por ese motivo finalmente que la restricción de bienes y servicios por un lado y el aumento de la disponibilidad de recursos por otro, finalmente implicó un incremento muy sustantivo, como no se había visto desde hace muchos años, del nivel de precios en la economía chilena. Hoy día, no hoy día, pero hace un par de días atrás se mostró el IPC de marzo, que fue del 1,9%. Sí. Y en los tiempos, y por muchos años, el Banco Central tenía una meta de inflación del 3% anual, con un piso de 2 y un techo de 4. Entonces, y con esto termino, en algún momento la inflación del año llegó a ser 2% y ahora la inflación de un mes fue cercana al 2%. ¿Y los retiros del 10% nunca debieron aprobarse, cree usted? ¿O en cierto contexto se entendían? Yo creo como política pública. Yo creo que cuando las personas están pasando por dificultades sociales importantes que tenían que ver con la situación de pandemia, lo que indica, así como Anita Aranea es especialista en el área biológica, ¿cierto? Yo lo que en mis estudios en el área más económico y de administración quedé con la idea fija de que cuando hay en una economía problemas sociales, ¿ya? Lo más apropiado para bien utilizar los recursos es identificar primero a las personas que están pasando por los problemas, ¿ya? Por las dificultades, y a esas personas inyectarles recursos de manera más focalizada. Pero no a todos. Yo considero que las políticas, de apoyo universal, ¿ya? Pueden sonar muy poéticas, muy bonitas, pero finalmente en un horizonte corto de tiempo la plata se acaba, y cuando la plata se acaba se empiezan a generar y le hacen un daño a la economía, propias. La palabra a Ana. Claro. Estamos viviendo... Necesario. Yo tengo la convicción, Francisco, de que si es que se aprueba el quinto retiro va a renunciar Mario Marcel, ¿no? Y si renuncia Mario Marcel... ¿Sería su gran derrota? No solamente la derrota del actual gobierno, lo que pasa es que si es que se va Mario Marcel, que no sé quién lo va a reemplazar, digamos, ¿no? Especialmente con un contexto de haber aprobado pero si fuera esa lógica, una política pública, Enrique, que definitivamente... En el gobierno del presidente Piñera tendrían que haber renunciado 3 o 4 ministros porque perdieron todas las por los retiros. Sí, pero yo ojalá me equivoque, o sea, ojalá ojalá se utilice otro mecanismo. No sé si el Poder Ejecutivo es tan fuerte como para poder ordenar lo que pasa en el Congreso Nacional, porque vemos que, independiente de que muchos digan que es populismo, que el diputado o senador está viendo al electorado y que por eso tiene temor a votar en contra y terminan aprobando una política que después dicen que es mala, pero ¿usted cree que el Ejecutivo podría torcer la voluntad de los parlamentarios de su sector? O sea, si es que va a ver, lo que se está viendo en el Parlamento es una moción parlamentaria, ¿ya? Es decir, es una moción parlamentaria fundida, digamos, son varias mociones que se fundieron en una sola, ¿eh? Pero es un proyecto de ley, o son proyectos de ley de iniciativa parlamentaria. Lo que pasa es que en general, si no pudo el presidente Piñera, ¿por qué podría Gabriel Boric? Le pregunto. Claro, lo que te quería comentar es que como son de iniciativa parlamentaria, al igual como hubo en algunos casos, salvo en uno, son inconstitucionales. Es decir, el presidente Boric tiene la facultad, que es una facultad exclusiva del Ejecutivo,
derecho, ¿ya?, de ir al Tribunal Constitucional para indicar de que en realidad una política pública como precedente que hay esa... no es bueno porque el TC no dijo que era inconstitucional. No, lo que pasa es que cuando se interpuso el recurso técnicamente de manera correcta, sí lo dijo. Lo que pasa es que después, en uno de los, no sé si el tercero o el cuarto, no, sí, luego hubo un error técnico, no sé si en la oportunidad o en la manera en que se interpuso el recurso, y después en el siguiente no. A la pausa, senador, pero a la vuelta le doy la palabra para terminar la idea. No hay problema. Un corte y seguimos. Estamos de regreso y démosle una vuelta más al tema de la economía. Ana Araneda dijo, bueno, hay que abrirse a analizar la posibilidad de un quinto retiro, más allá de decir estoy a favor o en contra ahora. Pero si no hay quinto retiro, si finalmente los parlamentarios de la coalición o coaliciones gobernantes se ponen de acuerdo, frenan el quinto retiro, ¿usted cree que el gobierno igual tiene que implementar una batería de ayudas sociales? Ya extendió el IFE. El gobierno está en una encrucijada. ¿Qué debería hacer para tener tranquila a la gente más necesitada, pero a la vez también tranquilizar a los mercados? Eso no es incompatible, Francisco. Yo estoy convencido de que para poder salir de la situación actual que le va a tocar gestionar a la actual administración, el foco debería estar en cómo reactivar los ingresos del país, ¿no? Pues esto es lo mismo que por el lado de los gastos. Ya tuvimos mucho gasto, hoy día no queda mucha plata para seguir gastando sin tener que recurrir a más deuda que ya está muy grande. Entonces lo que le pasa al país es lo mismo que le pasa a uno cuando tiene por el lado de los gastos muchos desafíos, no tiene mucho espacio para endeudarse, no queda mucha plata, lo único que queda es ver de qué manera incremento mis ingresos, ¿ya? Y para poder incrementar mis ingresos, lo que se requiere esencialmente es tratar de premiar o atraer inversiones que sin pasar a llevar la ecología, ¿ya?, inversiones verdes, ¿cierto? Pero que apuesten por nuestro país con una mirada de más largo plazo. ¿A qué me refiero con esto, Francisco? Lo que pasa es que requerimos atraer especialmente grandes inversiones, pero las grandes inversiones cuestan mucha plata, y para poder recuperar harta plata uno la va a recuperar en un horizonte largo de tiempo. En el fondo, cuando yo hago una inversión sustantiva, recupero la inversión en 20 años, para eso 30 años, y para eso necesito estabilidad. Las reglas claras. Necesito estabilidad, y esa estabilidad no la va a entregar un proceso constituyente que se alargue digamos, desmedidamente, o que no quede lo suficientemente bien terminado como para poder decir que van a seguir habiendo cambios a futuro, pero no están estructurales, ¿cachai? Porque si no, las grandes inversiones que cumplan con todas las normativas medioambientales, legales, etcétera, finalmente no van a aterrizar. Sí. Por último, ¿tendrá tiempo la convención para sembrar certezas más que dudas? Queda tampoco para el 4 de septiembre, Francisco. Y el 4 de julio cumplen un año. Sí. Queda tan poco para terminar, ¿ya? Que yo creo que ya lo que se está produciendo no va a tener mayores cambios sustantivos. ¿Usted cree que va a ganar el rechazo? No sé si va a ganar el rechazo. Yo lo que sí sé es que si se llega a aprobar lo que probablemente se va a proponer, ¿ya?, el país lo va a pasar terriblemente mal en distintas esferas, porque quienes hoy día gozan de mayoría en la constituyente faltaron a la verdad, mintieron, digamos, porque no se comprometieron en que no iba a haber una refundación, ¿ya?, del país. Pero la verdad es que sí, la propuesta más probable, según las señales que hasta ahora se han entregado, va a ser una propuesta refundacional. Y eso no le hace bien, no solamente a Chile en general, sino a varios chilenos en particular que están todos muy asustados en distintos frentes de la vida cotidiana. Así que hay que esperar. Hoy apareció en un sondeo por ahí que el 51% de la CADEM, la última, la gente veía con buenos ojos una tercera opción en el rechazo. ¿Usted cree que eso es hacer cosas a última hora, que no va a resultar, o se abre a la alternativa de tener una opción media entre el apruebo y el rechazo?
No, o sea, yo creo que no hay opciones para poder modificar las alternativas de voto. Ya. Yo creo que van a ser dos. Lo que sí es que es importante es que si se rechaza la actual constitución, no es verdad que lo que hoy día tenemos haya sido aquel producto de que hicieron cuatro generales, digamos, ¿eh? Y el expresidente Lago con mucho dolor lo deslizó en una última entrevista hace un par de días atrás, en donde indicó de que durante su mandato le pusieron hartas horas, hombre, para poder hacer las modificaciones que tienen hoy día a la constitución firmada por él y también por otra conocida política de la coyuntura actual como es Yarna Proboste. Sí, los quiero llevar a la región del Biobío. ¿Se abre la restricción vehicular, senador? Es una alternativa que uno pudiese evaluar. Yo no soy técnico en transporte, así que no estoy bien cierto que pueda ser definitivamente la mejor medida. Lo que sí, que haga un ejercicio que lata uno en algún momento, si tiene un solo vehículo, no poder salir en el auto si es que te tocó el día de restricción. O sea, la restricción genera complicaciones ¿Pero por qué prácticas Santiago para sí y las regiones no? no, en Santiago es por un pesar de tema que es por de contaminación. polución, digamos. ¿Eh? Ahora, pero de todas maneras yo me abro a que Pero se abre a pueda discutir el tema, no a vetarlo. y uno podría hacer quizás, como en todas estas cosas, un proceso experimental, digamos, de hacer un ejercicio un par de días para ver cómo resulta, digamos, un experimento así como Pero no es la pero solución acotado, mágica, digamos. dice el senador. Ahora, uno podría buscar otras medidas o a lo mejor revisar de qué manera se ha administrado este tipo de problemas en el resto del mundo. En algunos otros países, la otra vez me indicaron que creo que fue en California, digamos, en las horas peak, permitían el tránsito por los viaductos que son de exclusivo uso de la locomoción colectiva a vehículos que vinieran, digamos, con más pasajeros, digamos, ¿eh? Que vinieran completos. Ahora, también una persona la otra vez me deslizó que una alternativa a la restricción podría ser que se restringe el tránsito en la hora peak a vehículos que vayan con solamente una persona manejando, ¿eh? y que solamente pueden circular personas que vayan, no sé si con dos o con tres, no tengo idea, ¿eh? Pero uno tendrá que verlo. Ahora, yo no he podido encontrar, lo estuve buscando pero no lo encontré, ¿eh? Pero sé que existe o existió ¿ya? Una aplicación así como los Uber, ¿ya? Digamos, una aplicación que permite trazar las rutas de una persona, ¿ya? Por ejemplo, si yo voy de mi casa al colegio, yo bajo esta aplicación y marco ese trayecto y es público. Entonces ahí hay otras personas que pueden, si quieren, subirse, y yo digo que tengo 3 espacios, ¿eh? Entonces otras personas eventualmente pueden subirse ahí de modo tal probablemente hay de gente hacer que más nunca escuchó colectivo eso que usted acaba de decir. ¿Ah? Entonces, lo que hay que hacer es barajar múltiples alternativas, conversar con todos los actores y no quedarse en lo primero que se viene a la cabeza, que es la restricción vehicular. Sí, efectivamente, y en paralelo hacer un acompañamiento riguroso de algunos proyectos de infraestructura que están en proceso y que una vez que terminen de madurar en su conjunto... Se han demorado tanto, senador. Sí, pero yo Ni siquiera conectamos con Chacabuco. Sí. Han pasado pero tanto. yo identifiqué, por ejemplo, no sé, el eje Copilemu-Hualqui, la costanera Concepción-Hualqui, la costanera sur, la costanera mar, el viaducto Rasuri, el enlace entre Itata y Cabrero, el proyecto, digamos... bueno, esos que te acabo de mencionar son proyectos sumados a algunos más que pueden madurar de aquí al 2028, 2029, 2030, que se ve más, que todavía falta, pero que una vez que terminen de madurar van a generar 2 cosas. Uno, van a sacar los camiones de la intercomuna, porque los camiones ya van a circular por afuera, ¿ya? Y segundo, van a generar una serie de nuevas rutas que van a solucionar el problema de manera más definitiva, pero el tema es de qué manera lo hacemos de aquí hasta que lleguemos a esa fecha. Porque suena, Ana. En ese caso, ¿Hay un tema de gestión, senadora, ahí? En ese caso en particular hubo un problema, digamos, con las relocalizaciones de las personas que estaban por debajo del la Aurora de Chile. Exactamente, digamos. Así que ese problema costó un poco más sortearlo, pero ya, gracias a Dios, se logró sortear exitosamente. Pero en materia de biotren hay 2 proyectos que son interesantes, uno que está más adelantado que otro. Uno es la extensión del biotren hasta Lirquén, que eso ya está, digamos, bastante avanzado. Estoy pidiendo una reunión con el ministro de Transporte
para Primero va a efectos de ser a poder. Lota, ¿cierto? ¿Ah? Primero iba a ser a Lota. A Lota sí, eso también está, pero Sí. va más atrasado. El trazado hasta Nitquén va más adelantado. ¿Ah? Mire, no sabíamos. Y lo otro que también queremos reactivar es el trazado que pasa por el centro, que le llaman Metro de Concepción, que se inicia con un estudio que cuesta cerca de 500, que cuesta, no tengo, se me fue un monto, digamos, Ya. pero cuya inversión la puede financiar el gobierno regional, y vamos a tener en los próximos días, Dios quiera, una participación en la Comisión de Transporte del Senado de el gobernador regional y también del gerente de EFE y de FESUP. Muy bien, nos gustaría seguir conversando. Yo había dicho que íbamos a retomar el tema de la Araucanía, pero la verdad es que se nos acabó el programa. Así que le agradezco su participación, Ana Araneda, consejera regional. De todas maneras, en la intervención que dieron delante, quedó claro lo que esperan de lo que sucede en la macrozona sur, en este caso lo que nos toca en la provincia de Arauco. Ana Araneda, consejera regional ecologista, muchas gracias por venir a Pulso Político. Muchas gracias por la invitación y siempre dispuesta a conversar. Gracias. Senador Enrique Van Rieselberghe, gracias por venir. Muchas gracias, Francisco. Chao. Hasta la próxima a ustedes, nuestros televidentes. El próximo lunes, un nuevo Pulso Político. A partir de mañana, a esta hora, mensaje directo. Buenas noches.